El día de hoy vamos a hablar de integración numérica. ¿Y por qué es necesaria la integración numérica? Porque si bien nosotros aprendimos a integrar de diferentes formas, ya sea por cambio, cuando la integral no es directa, pues tenemos cambio de variable, integración por partes, fracciones parciales, sustitución trigonométrica, etcétera, 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 porque hay un montón de métodos para integración, ¿sale? Pues resulta que después de todo ese show, pues integrales de cosas como seno de e a la, es más, seno de x cuadrada diferencial de x, no es tan fácil de integrar. O la integral de e a la seno de x, tampoco, no hay como que mucho por dónde moverse de cómo lo integramos. ¿Sale? Esas expresiones en su forma analítica no son resolubles, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ahí hay un resultado en matemáticas que se dice que si tenemos una función f de x continua en a, b, en un intervalo cerrado a, b, entonces la integral de ab de f de x existe, ¿sale? De hecho, el teorema está de un poquito más fuerte que esto. Dice que si tiene un número de discontinuidades numerables y finitas y todo eso, pero ahorita bueno, dice que la integral existe, pero ahorita con entender que es continuo existe. Y por ejemplo, esta función es continua en todos los reales y esta función es continua en todos los reales. Bueno, los reales no son un intervalo cerrado, pero por ejemplo, que nosotros necesitáramos, sale la integral de 0 a raíz de pi, por ejemplo, del seno de x cuadrada diferencial de x. ¿Cuánto vale esa integral? Pues si no tenemos una forma analítica de calcularlo, tendremos que hacerlo de forma numérica. Y para eso debemos de recordar cómo se hacen las integrales o cuál era la idea de Riemann con respecto a las integrales. Entonces, si tenemos una función f de x, ¿sale? En un intervalo cerrado a, b, Riemann lo que propone es particionar el intervalo AB de una manera, con una sucesión de números que te lleve de A hacia B, ¿de acuerdo? Entonces, algo así, ¿sale? Y la idea es que sea cualquier sucesión y que sea medio aleatorio y todo esto, y que después utilices un punto dentro del intervalo y a partir de ese punto, que también es elegido de manera medio aleatoria, tuvieras esto, ¿de acuerdo? Y entonces lo que dice, pues es la base que es x y menos x y menos 1 por la altura que es la función de un punto psi, ¿sale? En el intervalo pues eso te da la altura y luego pues, la sumas desde i igual a 1 hasta n. Y luego para que tuviera sentido, entonces calculas el límite cuando n tiende a infinito y si este límite existe para cualquier sucesión de puntos x y, entonces si existía, pues eso era la integral de AB, de f de x diferencial de x. Bueno, esto desde el punto de vista analítico, pues, no tiene
Bueno, tiene sentido, pero desde el punto de vista de hacerlo a mano, pues primera calcular así muchos subintervalos, pues, no tendría sentido. Ahora la parte de hacer el tamaño de los intervalos medio aleatorio, como que tampoco, y luego elegir puntos intermedios de manera aleatoria, pues no. Entonces la idea, ¿sale? Es decir, bueno, Riemann tenía muy buenas intenciones, pero pragmáticamente sí está complicado. Hagámoslo de manera muy pragmática, ¿sale? Es decir, o sea, sí conservamos esta función. Creo que se me fue ahí está. Copiar. Vamos a pegarlas. O sea, sí queremos calcular esta función, ¿de acuerdo? Pero pues esto que está aquí como que nos costaría trabajo, ¿de acuerdo? Esto de hacerlo medio aleatorio, no. Así que si tenemos el intervalo de AB, pues vamos no puedo sacar un número infinito de intervalos, pero sí puedo decidir qué intervalos tomar o cuántos intervalos. Si digamos que decimos que queremos a n como el número de intervalos. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es el tamaño del intervalo o el tamaño de paso? Tamaño de paso. Pues el tamaño de paso sería b menos a sobre n. Y entonces este se vuelve x0 y este xn. Y el xi se volvería a, que sería el x0 más en i por h. ¿De acuerdo? Cuando i vale 0, nos da. Cuando i vale n, nos haría b menos a entre n. Entonces las n se cancelan, nos queda b menos a más a, pues, se cancela la a y nos queda simplemente b. Entonces ya tenemos un tamaño de paso de tamaño h. Ese tamaño de paso es uniforme, ¿de acuerdo? Perfecto. Aquí tendríamos x1, x2, así xn menos 2, xn menos 1. Bien, ahora pues a trazar rectángulos. Sale. Riemann dice que debemos de tomar un punto aleatorio. Pero ¿qué tal si mejor tomamos un punto fijo? O sea, algún punto que quede dentro del intervalo. Pues ya conozco conozco x0, conozco x1, x2 y conozco perfectamente la función. Entonces una alternativa sería decir, bueno, pues voy a evaluar en alguno de estos puntos. Para el intervalo y, si hagamos una aproximación, para el intervalo i, que estaría en el xi menos 1, y aquí será el xi, porque el intervalo 1 va de x0 a x1, el intervalo 2 va de x1 a x2, el intervalo 3 va de x2 a x3 y así sucesivamente. Entonces el intervalo i iría de x1 a x2 y digamos que, bueno, por aquí pasa la función, ¿no? ¿Sale? Estamos trazando este intervalito. Digamos que es una aproximación a un punto por acá. A ver. Así digamos que esto es una aproximación a una sección por acá. Ahí está. Necesitamos trazar un rectángulo. Pues tracemos uno en un punto en el intervalo. Es decir, evaluar la función en algún punto. Pues de manera natural conozco
el lado izquierdo y el lado derecho. ¿De acuerdo? Pues si evaluamos el lado izquierdo, sería f de xy menos 1 por la base, es decir, estaría trazando este rectángulo, ¿sale? Por la base que sería xy menos 1. Eso sería de este rectángulo. Si sumo todos los rectángulos, sale tomando como la altura el punto del lado izquierdo, estaría trazando rectángulos por la izquierda. Entonces, la suma de estos, ¿sale? La suma de estos es desde i igual a 1 hasta n de esta cosa. Pero la distancia entre estos dos son 2 puntos consecutivos. Ese es el tamaño de paso. Te resulta que esto lo puedo sustituir por h, porque es la distancia entre dos. Órale, tenemos violencia intrafamiliar. Bueno, está bien. Saludos a su familia, por cierto, hasta acá lo escuchamos. La importancia de que la distancia entre dos números sea h es que ese tamaño de paso es constante. Entonces tendría f de xy menos 1 por h, y como es una constante, puede salir de la sumatoria. Y entonces nada más tendría que sumar todos los puntos que formen los intervalos del lado izquierdo. Bueno, pues esta es una aproximación a la integral de AB de f de x diferencial de x. ¿Sale? Y esta aproximación es por rectángulos a la izquierda. Si nosotros en lugar de utilizar rectángulos a la izquierda tomamos rectángulos, pero ahora utilizando el valor mayor dentro del intervalo, ¿sale? En lugar de tener f de x y menos 1, tendría f de xy, porque sería este punto el que estaría utilizando para evaluar la altura del intervalo. El tamaño de paso sigue siendo el mismo, porque se dan cuenta, estamos hablando del mismo intervalo, entonces xy menos 1. Y nuevamente tendría que sumarlo, desde i igual a 1 hasta n. Es decir, nos quedaría la misma fórmula, ¿sale? Solamente que en lugar de utilizar el extremo izquierdo, utilizaríamos el extremo derecho. ¿Alguien está viendo clases de inglés? Qué interesante. ¿Sí son clases de inglés o no? ¿Los demás qué opinan? No, parece que No, me parece que está regañando a alguien porque no se va a bañar. Díganle que se bañe, está haciendo mucho calor, no sean así. Ya, demasiada violencia intrafamiliar. Ah, qué bueno. Y era demasiado chistecito. Ok, perdón. Esto lo que nos va a dar son rectángulos por la derecha. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? Aquí consideramos de los rectángulos, ¿sale? Como el punto de altura, el X que lo limita del lado izquierdo, ¿sale? Eso es para la fórmula verde. Y para este lado, ¿sale? El punto que limita del lado derecho. Esa es la única diferencia. ¿Cómo se mejora la aproximación? Aumentando el número de intervalos. ¿De acuerdo? A ver, trabajemos con esto. Lo mejor va a ser abrir una hoja de Excel, ¿sale? Lo ideal es que lo fueran haciendo a mano, ¿de acuerdo? ¿Sale? Pero vamos a hacer un ejemplo rápido.
A ver, en este caso, copiar, vamos a utilizar esta como ejemplo. Primero tenemos que decidir cuántos intervalos queremos hacer. Hagamos pocos, hagamos n igual a 10, ¿de acuerdo? En este caso, a es igual a 0 y b es igual a la raíz de pi. ¿Sale? Y la f de x que estamos teniendo es seno de x cuadrada. Perfecto. Entonces, primero a es igual a 0. Vamos a poner a y aquí vamos a poner 0. B igual a raíz de... Ay, miren, ahí dice raíz cuadrada de pi. Perfecto. Ah, el menso de yo no lo escribió bien. Ahí está. Raíz de pi se cierra. Ahí está. Aceptar. Ok, pues así nos utiliza. Devuelve la raíz cuadrada de un número por pi. Pues entonces 1. Ahí está, esa es la raíz cuadrada de pi. Y n igual a 10. Perfecto. Entonces aquí voy a poner n, bueno, el i. Y aquí vamos a poner el xi. El i va a ir desde 0 hasta 10, ¿de acuerdo? Porque van a ser 10 intervalos. Entonces este último, pues ya no. Ahora, el tamaño de paso. H, tamaño de paso. Tamaño de paso, H. Es igual a ¿quién? A paréntesis B menos A sobre N. Este es el tamaño de paso. Ahora, según nuestra fórmula de cómo calcular los diferentes X, es A por I más H. Entonces, esto es A por, más I por el tamaño de paso H. Aquí en la fórmula voy a fijar poniendo signos de pesos a B1, que es el valor de A, y poniendo signo de pesos al valor del tamaño de paso, que está en la posición de 1. Eso es para poder copiar y pegar. ¿De acuerdo? Esos son los valores de xy. ¿Y cuáles son los valores de la función? F de xy. Pues primero, ¿quién es nuestra función? Seno de x cuadrada. Entonces esto es igual al seno de este por este. Ahí está. Control C. Y Control V. Perfecto. Órale, qué divertido. Bueno, ¿cómo se aproxima la integral? Vamos a ver cómo se aproxima la integral, pero lo haremos después de una pausa, ¿sale? Para que esto quede como telenovela. Total, ya tuvimos chismecito y todo y demás. Entonces, vamos a tomar una pausa.